En el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, vamos a leer en el verso 32 la palabra de Dios nuestro Señor. Gracias, hermano. El capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, leemos en el verso número 32 hasta el verso número 35. Voy a esperar que todos lo tengan, lo encuentren, y allí nos vamos a ir, y luego después voy a referir nuevamente la anécdota que hoy leí. Amén. El capítulo número 32 del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, perdón, el versículo 32 del Evangelio según San Juan, dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Escuche bien, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Alguien dígale a Dios en oración: amoroso y bendito Padre Celestial, hemos cantado delante de tu presencia, hemos adorado la grandeza de tu nombre, Señor y Dios, y en esta hora que hemos leído tu palabra, habiéndote manifestado nuestra obediencia, Señor, te pedimos a ti que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos ayudes. Que esta palabra que hoy, Señor mi Dios, hemos leído, la palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, que no vuelva, Señor, jamás a ti vacía. Hoy cada uno de nosotros, Señor, los que tiene entendimiento y discernimiento, te pide a ti, Señor mi Dios, que esta palabra tome lugar en nuestros corazones, que a estar sembrada allí produzca un fruto agradable para alabanza y gloria de tu nombre. Dios Todopoderoso, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, ayúdanos a todos hoy en esta mañana, a mí que predico, a mí que tengo la responsabilidad de enseñar, y al pueblo que está congregado para recibir esta palabra, Señor. Que todo lo que hagamos en esta casa de oración y de adoración cumpla el propósito por el cual nos reunimos en el nombre maravilloso y santo de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Hermano Oliver, ¿me puede dar un poquito de agua un poquito menos fría? Gracias. El Señor nuestro Dios se encontraba en su ministerio terrenal en esta porción de la Escritura. La Biblia nos enseña a nosotros, especialmente en este capítulo 6, de perdida 4 o 5 cosas sobresalientes en el capítulo. ¿Y qué es lo que nos enseña obviamente esto, el capítulo número 6? Primeramente nos enseña la parte número 1, que es del verso 1 al verso 15, la multiplicación de los panes. La poderosa multiplicación del pan para poder dar a toda esa gran multitud comida. Y la palabra del Señor nos enseña que allí había un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. Había una gran necesidad, era grande la multitud. Jesús miró que la multitud tenía hambre y que no era prudente mandarlos a casa porque ciertamente ellos iban a desmayar en el camino. El Señor le dice a Felipe, que era de Betsaida, y dice la Biblia, para probar su corazón, qué era lo que tenían que hacer. Y Felipe miró la imposibilidad, obviamente, delante de la presencia del Señor. Pero el Señor, obviamente, ahí dijo: darles vosotros de comer. No hay necesidad de que vayan a otro lado. Y eso es lo que la sección número 1 nos dice a nosotros, o la parte primera en lo que se divide el capítulo número 6. La segunda parte es cuando Jesús nuestro Señor, del verso 16 al 21, Él nos sube a la barca. La Biblia dice que sus discípulos se van hacia el otro lado del mar de Galilea, hacia la región obviamente donde ellos iban a pasar la noche. Y la Biblia enseña que Jesús no fue con ellos. Ellos se encontraron con problemas en medio de la mar. La Biblia dice que el Señor, caminando en la noche, vino a ellos y ellos lo recibieron con gusto después de haber estado amedrentados por el temor.
La tercera sección es obviamente donde la gente busca a Jesús y esta se combina en dos secciones. Ellos vienen y lo buscan del verso 22 al 24 y Jesús nuestro Señor del verso 25 al 34 les declara que Él es el pan de vida. Y la última sección es obviamente lo último del verso 60 al 71 donde el Señor nuestro Dios les confiesa a ellos que Él es obviamente la palabra de vida eterna. Hoy yo quiero presentarles a ustedes una sola sección de todo esto. Y lo que quiero presentar a la iglesia hoy en esta mañana, a todos los que estamos aquí reunidos, hermanos y no hermanos, al que tiene la necesidad de creer en Jesús y el que tiene la necesidad de seguir viviendo para Jesús. Esto es a los que ya lo hemos recibido, a los que hemos recibido la abundancia de la gracia del Señor en nuestras vidas. Que el Señor es el único que lo puede llenar todo con su amor, su poder, su misericordia. El Señor es el único que puede hacer cualquier cosa en favor nuestro o en virtud nuestra para hacer prosperar nuestra vida. Si es obviamente en la atmósfera o en el ámbito de lo espiritual, Jesús nuestro Salvador es suficiente. Si es en la atmósfera o en el ámbito obviamente de lo moral, Jesús es suficiente. Si es obviamente en el ámbito de lo físico y de lo material, Jesús nuestro Señor es suficiente. El Señor nuestro Dios es el Dios que crió los cielos y la tierra. Muchas gracias. Y este gran Dios, Él está hoy aquí, está en medio de nosotros. Aunque no le vemos, aunque no lo podemos palpar, pero el Señor nuestro Dios aquí está. Está aquí porque Él quiere ser adorado por su pueblo, reconocido por su pueblo, exaltado y glorificado por su pueblo. Y Él en su amor, en su bondad y en su misericordia, Él está siempre preparado, listo, dispuesto. Él es Dios que se agrada, se complace en hacer misericordia. Hoy nuestra vida está ordenada por Dios para ser bendecida. Hoy antes de rayar el alba, el Señor estaba preparado. ¿Para qué? Para hacer nueva su misericordia, para que su misericordia llegara a nuestra vida, para que fuera un hombre o una mujer. Edad no importa si es viejo o es joven o es de la tercera edad. Lo que importa es que hoy nuestro Señor y nuestro Dios, Él tiene un corazón santo, un amor grande. Él quiere bendecir a alguien. Él quiere manifestar que Él el que es la fuente de amor, de misericordia, de justicia y de verdad. Que los hombres sepan que el cielo obviamente está en favor de la humanidad. Que el Dios con todo su corazón quiere bendecir a la gente y hacerle prosperar. Eso es lo que hoy Dios nuestro Señor nos da. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Hoy nuestra vida no recibe bendiciones por la casualidad o por la oportunidad. Hoy todo está perfectamente ordenado de parte de Dios para que nuestra vida prospere, para que nuestra vida sea fortalecida, para que nuestra vida sea guardada y encaminada en los propósitos del Señor. Alguien de veras bendice a Dios por ello. Amén. Dígale al Señor: gracias, Señor, porque tu misericordia, que es más grande que los cielos, es para mí, Dios mío. El título de la predicación de esta mañana es sencillo: Jesús es el pan de vida. Y en esto es en lo que yo voy a referir toda la predicación, obviamente tomando el tema de lo que la Biblia nos enseña a nosotros en Mateo capítulo 4 y verso número 4, y también el Evangelio de Lucas en el capítulo número 4 y el verso número 4. Parece que fue una coincidencia que estos dos versículos quedaran en el mismo capítulo y en el mismo versículo, pero la verdad es que dice exactamente lo mismo. Y lo que dice obviamente son las palabras de Jesús cuando responde al Satanás, cuando él obviamente lo miró hambriento en el desierto de Judea y luego le dice al Señor: si tú eres en verdad el Hijo de Dios, para tentarle, dice: entonces ordena que estas piedras, de las cuales había muchas en el desierto, se conviertan en pan. Pero el Señor nuestro Dios, en respuesta a él, le dijo: escrito está, esto ya está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? El Señor se lo refiere: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y eso es lo que yo hoy también le quiero decir a usted. Está escrito y esta palabra es la verdad. Esta es una palabra profética que hoy a nosotros Dios nos recuerda. Dios ha dado a través de todo este tiempo de gracia para seguirle diciendo a las personas que Dios puede sustentar su alma, que Dios puede sustentar su espíritu y que esto es una verdad, que no solamente de pan físico puede vivir el hombre, sino que también hay una necesidad de vivir espiritualmente, y ese pan lo puede dar Dios. Ese pan es Dios mismo. Ese pan, por su palabra, es el Señor que vive y reina por siempre y para siempre. Y lo hermoso de esto es poder comprender que lo que dijo el Señor Jesús, que estaba escrito en el libro de Deuteronomio, Moisés lo habló a la nueva generación en el desierto. Por eso en el capítulo número 8 y en el verso número 3, la palabra del Señor nuestro Dios nos enseña que Jehová hablaba diciéndole a Moisés lo que tenía que retransmitir al pueblo. Y le dice Moisés: y él te afligió y te hizo tener hambre, y él te sustentó de maná en el desierto, comida que no conocías tú ni tus padres, nunca la habían conocido. Y dice entonces en su contexto, para hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá. Esto es lo que dice el Señor. Y uno de nosotros hoy, o todos nosotros, debemos de entender que esta palabra está dicha. Esta palabra es para que nosotros la creamos. Esta palabra es para que bendiga nuestras vidas. Esta palabra es para que nos ayude a prosperar. Así como usted tuvo necesidad física de comer ayer, antier y los días pasados, el mes pasado, el año pasado, hoy su alma tiene necesidad de ser alimentada. Hoy su alma tiene necesidad de comer, y no solamente el pan físico, sino el pan espiritual, que es Dios en su palabra, la palabra del Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para que así como nosotros fortalecemos nuestro cuerpo físico, así también sea fortalecida nuestra alma, para poder seguir caminando en un mundo malo, para poder seguir haciendo la poderosa voluntad de Dios nuestro Señor. Si tu espíritu, tu alma no tienen apetito por las cosas de Dios en su palabra, por la presencia de Dios en su palabra, tú puedes ser una persona débil, tú vas a ser una persona limitada, tú vas a ser una persona que no tendrá capacidad de poder enfrentar todo lo que esta vida te presenta. No va a haber ninguna conquista ni batalla que puedas salir triunfante, porque la única manera que nosotros podemos tener es cuando fortalecemos en el nombre del Señor nuestro espíritu para poder seguir adelante. Alguien de veras recibe esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la verdad. Dios nuestro Señor quiere que nuestra vida sea bendecida, que nuestra vida sea prosperada, y Él en su eterno amor, en su gran misericordia, Él en su santa sabiduría, Él dijo las cosas y las hizo, habiendo de proveer todo lo necesario para las generaciones pasadas, las generaciones que caminamos ahora y las generaciones que están ordenadas por Él en la posteridad o en el futuro, para ser bendecidas por el propósito eterno de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Nunca habrá un hombre o una mujer que un día vaya a Dios y le diga: Señor, nunca tuve lo que necesité para poder conocerte. Nunca tuve, Señor, lo que necesité para poder amarte. Nunca tuve, Señor, lo que necesité para poder obedecerte. El Señor nuestro Dios le dirá a cada individuo: no. En mi mente sabia, en mi sabio corazón, proveí todo, puse todo de antemano. Di desde antes de la fundación del mundo lo que iba a hacer toda esta dispensación de gracia. Di antes de la fundación del mundo todo lo que estaba ya ordenado para bendecir la vida de los hombres a través de las edades. No va a haber ningún solo hombre ni ninguna sola mujer
mujer que un día se puedan justificar ante Dios, que un día queriendo obviamente decirle a Dios que Él falló en hacer todo lo necesario para bendecir nuestra vida, Dios a todos nos recordará que Él puso todos los medios, que Él abrió todas las puertas, que Él puso todo camino, que Él obviamente tanto fue su amor por la humanidad que vino al mundo no solamente habiendo hablado por oráculos, sino a dar exactamente su vida para que nuestra vida fuera bendecida y prosperada. Y la gente de aquel día oyeron hablar al Señor nuestro Dios. Y ellos obviamente en aquel tiempo como hoy en este día, ellos objetaban la palabra del Señor. Ellos quisieron contender con el Señor. Ellos obviamente no creían completamente a lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos quisieron recordar los hechos del pasado y le querían dar más importancia a un mortal que al dueño de la vida que estaba allí. Quisieron darle más importancia a un líder carismático que Dios usó para llevarlos, habiéndolos sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos creían más en Moisés, en la persona de Moisés, que en aquel que era obviamente sin comparación alguna más grande que Moisés. Ahí estaba el dueño de la vida, ahí estaba el creador de los cielos y de la tierra, ahí estaba el Dios todopoderoso, ahí estaba el que podía sustentar todo el universo con una sola palabra. Pero los hombres se dieron el lujo de querer creer o no creer en Él. Pero Él ciertamente les habló y les dijo claramente: yo soy ese pan, el que me come a mí, como decíamos la semana pasada, jamás volverá a tener hambre. El que me bebe a mí jamás volverá a tener sed en su vida, dando a entender que cuando el Señor Jesús llega a una vida, esa vida está segura, esa vida está completa, esa vida lo tiene todo. Pero mientras Jesús no esté allí, esa vida lo necesita todo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? Y esa es la verdad. Me decían el viernes los hermanos después de la oración: pastor, ¿quién predica el domingo? Yo le dije, yo ya hice algo. Yo ya me propuse en mi corazón que el día que no pueda hablar, ya no me voy a subir aquí con tos. Y yo le dije: Señor, yo quiero predicar el domingo. Y el viernes nos tocó orar por mucha gente después de la oración aquí. Y yo aseguré que el Señor me iba a ayudar, que iba a venir listo para predicar, que iba a estar sano para bendecir el nombre del Señor. Y lo digo porque le quiero agradecer públicamente al Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, los que creemos y confiamos en Él, que sabemos que no hay nadie mejor y mayor que el Señor, que creemos que nuestra vida está completa en Él, que claramente entendemos que nuestra vida obviamente es de Él y le pertenece a Él, que sabemos lo que nos ha pasado. Le decía hace un rato a nuestra hermana Esperanza y a su hija Alma, nuestra próxima hermana, le decía, testificándole yo algo que es una realidad. Le dije: yo soy un vivo testimonio del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Yo conozco el poder de Dios. No voy a decir que no quiero que nadie me lo cuente, pero yo ya lo conozco, lo experimenté en mi propia vida. Supe cómo me encontró, supe cómo me tomó, supe cómo me levantó, supe cómo me transformó. Yo conozco el poder de Dios. Sé ahora que su misericordia a través de su poderosa fidelidad siguen conmigo. El que un día me dijo que me amaba, me lo sigue recordando cada día. El que un día me dijo que iba a estar conmigo, me lo sigue asegurando cada día. ¿Por qué les digo esto? Porque el que está en Cristo está completo, y el que no tiene a Cristo le hace falta todo en esta vida. Por eso, hermano y hermana, tú no puedes ser negligente. El hombre que tienes a tu lado, si es tu esposo, no es lo mejor de esta vida. Y ni tú, hermano, la mujer que tienes a tu lado es lo mejor de esta vida. A ti, padre de familia, si tus hijos están a tu lado, no es lo mejor que puedes tener ni conocer en esta vida. A ti, hijo, no puedes tener cosa mayor que el Señor Jesús, porque no es ni tu padre ni tu madre lo mejor de esta vida. A ti, amada iglesia, y a ti, amado oyente, lo mejor y lo mayor en esta vida es Jesús, y el hombre y la mujer que lo tiene está completo. Alguien de veras alaba a Cristo por su gran amor. Alguien de veras alaba al Señor. Alguien dígale gloria a Dios.
Alguien diga: es verdad, Señor, no hay cosa más hermosa que tú, no hay cosa más preciosa que tú. Hoy tenemos que predicar este evangelio y tenemos que decirle a la gente que lo más importante en la vida de cualquier ser humano, rico y pobre, es Jesús. Porque a los ricos los debe de ayudar Jesús, y el único que los puede ayudar es Jesús. Y a los pobres el único que los puede ayudar es Jesús. A los analfabetas y a los que están académicamente, hermanos, dotados con maestrías y con doctorados, el único que los puede ayudar es Jesús. Jesús es para todo el mundo, y Jesús obviamente ha dado de la gracia a Dios en Cristo. ¿Para qué? Para que la gente lo tenga todo. Y el que sabe que Dios ha hecho todo por él, sabemos que hoy no solamente vamos a dar traguitos de su poderoso amor y bendición en nuestra vida. Hoy podemos, hermanos, meternos al río, al mar de su amor, al mar de su bendición, y saber que nuestra vida ha sido plenamente prosperada. Alguien alaba al Señor por ello. Jesús nuestro Señor se encontró en la cena con la gente que se preocupaba más en lo que hacía para Dios y en lo que Dios iba a hacer para ellos. Oía el otro día a alguien que dijo, nuestra hermana Stephanie creo que fue la que dijo: hoy venimos a adorar a Dios aquí hace 2 miércoles o un miércoles. Dice: y adoramos a Dios no por lo que nos puede dar. Nosotros hoy reconocemos y adoramos a Dios por lo que Él es. Venimos y adoramos a Dios porque Él es el único digno de ser adorado, exaltado y glorificado. Y aquella gente de aquellos días, en los días de Jesús, ellos obviamente estaban tan preocupados por hacer tantas cosas. Y el Señor Jesús lo simplificó todo en unas 2 o 3 palabras. Esta es la voluntad de Dios: que creas en el que Él ha enviado, que creas en la encarnación del Dios vivo, que creas que Dios ha venido en esta humanidad para darte vida y darte esperanza. Esa es, amados hermanos, la revelación tan grande que el Señor le dio a aquella gente en aquel día. Hoy por eso yo le insisto al que no ha podido creer en Jesús: si tú crees en Jesús, cambiarás tu destino eterno. Si tú crees en Jesús, saldrás de la miseria a la bendición. Si tú crees en Jesús, saldrás de la muerte a la vida. Si tú crees en Jesús, saldrás de la oscuridad a la luz. Si tú crees en Jesús, lo vas a tener todo, saldrás para ser bendecido. Por eso nosotros, los que somos ahora de Jesús, adoramos y bendecimos su santo nombre, porque todo esto le ha pasado a nuestra vida. El Señor nuestro Dios se lo simplificó de esta manera tan sencilla. Por eso muchos que buscaban sinceramente a Dios en aquel día, al oír las palabras de Jesús, quedaron perplejos obviamente a lo que Él obviamente les decía, a lo que Él les enseñaba. El deseo de Jesús de que ellos comprendieran, el deseo de Jesús que ellos recibieran. Las religiones obviamente en el mundo, y yo lo puedo decir, es verdad, en ocasiones lo queremos complicar todo y lo hacemos todo en veces tan difícil. Pero la palabra de Dios en el Evangelio dice claramente: el que le recibe, el que cree en su nombre, aquel que llega a tener discernimiento, es de inmediatamente hecho hijo de Dios. Como dice Juan en el capítulo número 1 del verso 11 y 12, esta palabra es para nosotros. El que cree en su nombre, el que le recibe a Él, el que no nace de la sangre ni de la voluntad de la carne, sino del Espíritu de Dios, ese es hecho hijo de Dios para recibir la abundancia de la misericordia de Dios nuestro Señor. Por eso las religiones del mundo representan obviamente y dan tantas cosas en intentos por llevar adelante a la humanidad, pero el Señor vino y lo puso tan sencillo. Por eso ahora la respuesta a la necesidad de la vida de cualquier hombre es Jesús. La respuesta al mal de la muerte espiritual es Cristo nuestro Salvador. El Señor nuestro Dios es el que puede hacer cualquier cosa para ayudarte a cambiar tu destino eterno. Lo que le agrada a Dios obviamente es que el hombre crea en Él. No será por el trabajo nuestro, no es por la obra nuestra. No hay un solo ser humano que se salva por otro ser humano, a menos de aquel que tomó un cuerpo humano, que era Dios sobre todas las cosas.
No habrá un hombre que pueda justificar a nadie más. Pero el que sana, el que justifica, el que perdona, el que da vida eterna, es el Señor nuestro Dios. Es el Señor en quien debemos de creer. Por eso el primer paso que el hombre y la mujer que no han aceptado al Señor para tener vida eterna es creer en Él, es confiar en Él, es pedir que esta palabra tenga obviamente lugar en su vida, que el poder del Espíritu Santo le revele para que pueda ser bendecida, para que pueda ser prosperada. Eso es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que el Señor nuestro Dios declaró, que la gente obviamente que lo confiesa a Él, como dice Mateo 16:16, esta es una gran verdad. La confesión de Pedro el apóstol, cuando el Señor anteriormente les había preguntado: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos comenzaron a decir: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro uno de los profetas que ha resucitado, otros dicen que eres alguien más. Pero el Señor nuestro Dios les pregunta a ellos y les hace la pregunta directa: ¿pero quién dicen ustedes quién soy yo? Y en el verso 16 dice la Biblia que entonces Pedro respondió al Señor en su pregunta: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa palabra, amados hermanos, para los que estudian la Biblia, esa palabra simple y sencillamente que Pedro declaró, le dijo: tú eres el Dios de la eternidad que ha venido en un cuerpo humano a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eres tú quien tomaste una humanidad según lo que Pablo reveló en el capítulo 2 de los Filipenses. Tú que no viniste como Dios al mundo, sino como hombre para hacer la obra de la restauración de la comunión de la humanidad. Tú, Señor mi Dios, que no te aferraste a venir como Dios, sino que tú que te humillaste a lo sumo, tú tuviste en tu corazón esto. Y cuando el Señor nuestro Dios oye entonces esta proclamación de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor entonces le contesta a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre este, vea bien, esa es la palabra, tú eres un bienaventurado, tú eres alguien que necesita entender esto, y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. ¿Cuál fundamento? En que el hombre y la mujer de aquellos tiempos, el hombre y la mujer de este día, el hombre y la mujer del tiempo que está ordenado en el futuro para la posteridad, crean que Jesús es Dios sobre todas las cosas, crean que Jesús es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, que crean que un día Dios vino en esa maravillosa humanidad a manifestar su amor, su misericordia, su clemencia, su compasión, y a dar a entender de su fidelidad por todos los siglos. Dios es lo que quiere, que hoy alguien crea en Él, que alguien lo confiese, que alguien reciba esta palabra. Y cuando eso obviamente se llega a recibir, como el Señor dijo, y en este fundamento, no en Pedro, Pedro no es el fundamento, nunca ha sido, nunca será el fundamento de la iglesia. Primera los Corintios 3, Efesios 2, 19 y 20 y 21 lo declara quién es el fundamento. El fundamento es Cristo, y todos los que en Él están edificados son bendecidos y prosperados. Pedro no es el fundamento era la revelación de Pedro, de conocer la encarnación del Verbo eterno, de reconocer que Dios estaba como hombre entre los hombres para hacer su poderosa voluntad. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Lo mismo que hacía el pan natural para darle fuerza al cuerpo, el Señor nuestro Dios es para el alma, para el espíritu. Nuestro Señor y nuestro Dios es esta poderosa bendición. Nuestro Señor y nuestro Dios, esto es para darle vida al hombre, al mundo. Y eso es lo importante. Por eso en el mismo capítulo de San Juan, vea usted lo que dice la Biblia en el verso 6, capítulo 6 y verso 60 al 63. Escuche lo que la palabra dice. Estas son palabras que hoy las iglesias de ahora las han confundido. Las iglesias del pasado no lo confundieron, lo supieron. Sabían lo que leían, entendían por la revelación de nuestro Dios.
El Señor nuestro Dios, vaya al verso 60, hermano Alfonso. En el verso 60 hasta el 63 declara la Biblia: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y sabe qué fue lo que el Señor les dijo allí? El Señor le dijo a la gente: deben de trabajar por la verdadera comida. No deben solamente de buscar con ansia ir y venir y procurar si llegué o no llegué, porque se saciaron de la comida que les dimos. Eso no es el hecho de la vida. El hecho de la vida es que deben de trabajar por la verdadera comida. La comida que es para el alma, para el espíritu, la comida que es para vida eterna. Y estos hombres, al oír eso, vea, por eso hoy, amados hermanos, los hombres que hemos entendido que tener un ministerio pastoral es algo tan difícil. Yo prediqué hace unas semanas un día de celebración al reconocimiento al pastor, y dije muchas cosas como no es la iglesia que por la gracia de Dios pastoreo, pero llevé a la iglesia en una reconciliación de pensamiento y de corazón, y les dije a muchos muchas cosas. Y yo aseguraba que lo más difícil para cualquier ser humano es tratar con otro ser humano que cambia, vulnerables, que somos fluctuantes cuando queremos y como podemos. Y hoy yo digo estas palabras. El Señor nuestro Dios, obviamente, Él mismo sufrió este daño. Él mismo le dijo esto a la gente de aquel día: trabajen por la verdadera comida. Y eso los ofendió. Eso ellos quedó escrito, dijeron al oír estas palabras. Muchos de los que andaban con Él: dura es esta palabra. Qué dura era. Entonces, ¿qué dice el Señor? Les dijo flojos. Les dijo mala gente, ¿o qué les dijo? Dice entonces que ellos dijeron: ¿quién la podrá oír? Pero la Biblia dice, sabiendo Jesús en sí mismo, vea, en él mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende, esto les hace daño, esto causa dolor en sus vidas, en sus corazones. El verso 62, pues qué pues si viereis, y qué era lo que el Señor les decía: al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si yo hoy les dijera todo completamente y les hablara esta gran verdad, eso les va a ofender más, esto les va a dañar más. Pero el verso 63 el Señor le refiere y dice: el Espíritu es el que da vida. Escuche bien, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y el único que tiene palabras, espíritu y vida es Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí o no? Y eso es lo que Jesús les dice a esta gente. Y dice el verso 64, pero hay algunos de vosotros, y esto es importante, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. El Señor nuestro Dios quiere que tú, que no le has recibido, creas en Él. El Señor quiere que tú lo recibas, y el Señor quiere que los que lo hemos recibido, que sigamos adelante confiando, creyendo y viviendo para Él, para hacer su voluntad. Que sigamos adelante viviendo para gloria y alabanza de su nombre. Que hagamos todo esto, que vivamos de esta manera. En ese sentido, el verso siguiente, el 65, dice entonces la palabra: y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Espíritu Santo es el que comienza la vida en la obra de cualquier persona. El Espíritu Santo es el que abre la puerta de la revelación. El Espíritu Santo es el que da la iluminación. Desde aquel día hasta este día es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, quien comienza este maravilloso ministerio en nuestra vida. Y el Señor lo dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero vea el verso 66 y 67, especialmente el 67, dice: desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero el verso 67 vuelve a aclarar lo que a través de los miles de años se ha dicho, y esta es la verdad de este día. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse también ustedes? ¿Quieren ustedes dejarme solo? ¿Quieren irse a abandonarme?
¿Acaso eso es lo que ustedes también quieren? Y Pedro le contesta al Señor abriendo la boca. En el verso 68 le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios hoy te dice con su palabra que Él te quiere salvar, que Él quiere perdonar tus pecados, que Él quiere darte herencia entre los santos a ti que no has creído, que Él quiere hacerte misericordia. Y te recuerda a ti, amado hermano y hermana, que no importa que haya sido una semana, un mes, un año, 5, 10, 15, 20, 25, 30 o 40 o 50 años, Él te recuerda a ti que un día Él te amó y que ahora Él te está amando. Él te quiere recordar a ti que te perdonó, no por lo que tú habías hecho para Él, sino por lo que Él vino a hacer para tu vida. Alguien de veras cree conmigo esta palabra. Es la palabra de vida eterna que vino para cambiar todo el artículo de nuestra vida. Había una palabra de condenación, pero cuando llega la palabra de verdad, la cambió entonces en palabra de bendición. Había una palabra en nuestra vida de muerte, pero cuando llega la palabra de vida, le ha dado vida a nuestro ser, y no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Había una palabra obviamente de deshonra, pero un día a nosotros se nos dio la palabra viva de Dios que ahora nos honra. El Señor nuestro Dios ha hecho todo esto por nosotros. Pero aquí es el momento para detenernos un poquito y le digamos al Señor cómo está nuestra vida de agradecida. Porque el Señor te puede cambiar todo el plano del horizonte feliz que tienes enfrente y te puede hacer que entres a un desierto y te lo puede mostrar. Yo lo he comprobado en la cárcel, algunas veces que estuve y muchas otras que fui a visitar. A los hombres fuertes y valientes, ahí los miré llorar. A los hombres osados, ahí los miré tener temor. A gente obviamente malentendida, ahí los oí queriendo razonar. No hay lugar más triste que el hospital, o que la cárcel, o obviamente que la muerte en la tumba sin esperanza. Pero hoy el Señor quiere recordarnos a nosotros que por su obra, por Él, nosotros, estando en Cristo, somos de Dios. Que a nosotros se nos ha amado, se nos ha bendecido, se nos ha exaltado. Insisto yo que la palabra exaltar es tomar algo de abajo y ponerlo en alto para que todos lo vean. Eso ha hecho el Señor. Tu vida baja y mi vida baja, Él la tomó para levantarla. No eras nada sin Él. Te lo digo yo porque lo dice la Biblia. No eras nada sin Él. Yo no era nada sin Él. Si hoy somos algo es por lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado, como Él nos ha bendecido. Decía yo en la predicación pasada que en Juan 15 el Señor, cuando habla de la vid verdadera, le dice a aquellos hombres en aquel día que Él es la vid y ellos son la rama, los pámpanos. Que la única manera de fructificar es estar pegado con Él para fructificar el fruto de la vid, para fructificar del corazón del Señor, cuando nuestra vida se alimenta de su voluntad, como la rama de la vid se alimenta de la fresca savia de la planta, para producir de lo que es la planta. Y el Señor le dice a estos discípulos: pero separados de mí, nada podéis hacer. Y eso, amados hermanos, no debemos de pasarlo en alto. Ahora ustedes que no son de Cristo podrán lograr muchas metas en esta vida, pero si la mayor, la más grande, la principal y la mejor no la consigues, te irás de este mundo como un perdedor. Te irás de este mundo como uno que dejó pasar la más
grande oportunidad de su vida. Alguien me decía el otro día que habían venido unas oficinas de tal ciudad aquí a dar los servicios de las cosas que dan ellos. Y yo iba manejando y iba oyendo lo que me iban diciendo. Y dicen, se me fue esa oportunidad. Se me fue de hacerlo todo cuando todo vino aquí a casa, aquí estaban. Y dicen, ahora me va a tocar hacerlo de otra manera que cuesta y que toma todo esto. Y cuando yo oí eso, amados hermanos, sabiendo de lo que iba a predicar, iba orando en mi corazón. Le digo, Señor, gracias, porque un día la esperanza y la vida que estaban tan lejos, vinieron tan cerca. A la misma tierra y aún más a mi propio corazón. Gracias porque esto tan importante, Señor mi Dios, más que cualquier papel, tú viniste y no lo diste, Señor. Y es la salvación. Por eso ahora, amados hermanos, es el tiempo de reflexionar. Es el tiempo de pensar. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo de vivir para Dios. Un día Dios a ti como a mí y a todos nos va a juzgar. Los que lleguemos ante su tribunal, el Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en la vida, sea bueno o sea malo. Alguien dice, el Señor va a recompensar lo malo. No, te va a restar. Quizás te va a dar a saber ese día si es que llegas o si es que llego. Te va a decir, pudiste haber tenido esto en la eternidad, pero viviste negligentemente. Creíste que el trabajo de la obra de Dios solamente era para unos y tú, siendo un escapista, buscabas siempre el escape para salirte. El Señor te va a recordar todo. Un día Él tendrá, hermanos, su corte y estaremos enfrente nosotros. Y no habrá ninguna obra nuestra que quedará oculta. No habrá nada, ninguna palabra de las que tú dices en lo secreto. Un día quedará oculto. Todo allí un día se revelará. Todo un día Él te lo va a decir. Mira, este día me honraste, este día me deshonraste. Mira, este día hiciste esto para mi gloria, honra y alabanza. Y este día solamente le diste placer a tu carne. Un día el Señor lo hará. Pero hoy nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de vida, la palabra que alimenta, que sustenta, que fortalece, la palabra que nos ayuda, la palabra que quita la debilidad espiritual, la palabra que quita esa decadencia moral, la palabra de Dios para poder seguir adelante. Hoy tenemos que seguir, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que vivir para el Señor. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5, 16 y 17 de una manera tan clara que nosotros estamos en un combate continuo, en una lucha que es verdadera, que aunque no miramos obviamente a nuestro enemigo allí, es un enemigo letal, o sea que puede causar muerte. Y por eso cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si el espíritu no es fortalecido, si el espíritu no es obviamente bendecido, si el espíritu no es enseñado, nuestro espíritu obviamente por el Espíritu de Dios, por la palabra, nuestro espíritu no tendrá el deseo de nada. Nuestra vida no quedará nada de lo de Dios. Y el apóstol dice claramente en el siguiente verso, ¿por qué? Porque obviamente hay una gran lucha en nuestra vida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y la del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Pero el Señor nuestro Dios nunca lo vamos a poder servir en la carne. Lo vamos a servir en el Espíritu. Vamos a servirlo obviamente haciendo su voluntad. Vamos a servirlo haciendo lo que a Él le agrada. Por eso es importante que la gente, insisto, que come el pan físico para saciar su cuerpo físico, debe de también tener un gran apetito por el pan espiritual. Me decía el hermano Ignacio la semana pasada, vino y me saludó y dice, vine por el pan de vida. Esta es la vida, oír el mensaje, llevarme el mensaje, hacer lo que dice el mensaje. Eso es la vida.
Este es el pan de vida. Así como podemos saciar el hambre, hermanos, física, podemos saciar el hambre espiritual. Y esto será únicamente, adecuadamente, de la manera correcta, obviamente, en la relación, en lo que Dios nuestro Señor nos ha dejado en su palabra, con su palabra. Con razón, obviamente, decía el Señor en aquel día: yo soy el pan de vida. Yo soy el que me oye a mí, el que come mis palabras, el que vive por ellas, ese vivirá. Ese tendrá vida abundante. Vean ustedes qué importante, si me regreso hoy nuevamente a San Juan. Comencé yo a leer en el verso 32 en adelante al 35. Pero me voy a ir al verso número 27 y escuche lo que la palabra del Señor nuestro Dios dice. O el verso 25 más bien. Y lo que dice ahí el Evangelio de Juan es algo sumamente importante. La Biblia nos dice ahí en San Juan, claramente dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, la gente andaba detrás del Señor porque ellos habían equivocado literalmente el concepto de la presencia de Cristo. Así como la mujer que prediqué la semana pasada, ella quería el agua para no ir a sacarla más. Pero Jesús le dijo: no, el agua que yo te doy es agua que salta para vida eterna. Es agua que cuando tú la bebes jamás volverás a tener sed. Es agua obviamente que de ti va a hacer que fluyan ríos de agua viva. Es un agua espiritual que quita verdaderamente la sed, que no vas a tener necesidades obviamente mayores en este mundo, sino suplidas por el cielo para bendecir tu vida. Y estos hombres que estaban allá hicieron exactamente lo mismo. Esto es el contexto de lo que viene, que habíamos hablado de la multiplicación de los panes, la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y esto obviamente ellos miraron que se fueron los discípulos, pero no miraron que Jesús se había ido con ellos. Lo andaban buscando, fueron a un lugar, no lo hallaron, vinieron, y cuando estaba él ahí con ellos, llega la gente y le dice entonces, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Escuche, vamos a ir adelante en los versos. Y dice el verso siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Hoy quizás para ti, oyente, la búsqueda de Jesús sea para que te dé más trabajo. Hoy quizás para ti, oyente, y también para ti, hermano, la búsqueda de Jesús sea solamente para que te dé salud física. Hoy quizás tú vengas y le digas al Señor: quiero vivir en paz en un mundo tan turbulento como este. Y esas son las aproximaciones más erróneas que una persona puede tener. Quizás tú hoy vengas y le digas: vengo a buscar a Jesús para que me ayude a arreglar el matrimonio. El Señor ya te dio todo lo que necesitas para que tú lo arregles. Hoy el aproximamiento nuestro a Jesús es porque Él es la palabra viva que te puede dar vida eterna. Mayor y mejor que todo lo de esta tierra. Y te lo digo porque el Señor me lo puso. Iba a omitir todo esto, pero el Señor me lo puso, que te lo diga. Alguien necesita oír esto cada vez que tú te acerques a Jesús. Con las intenciones cerradas o el corazón equivocado, no te vas a llevar lo mayor y lo mejor. Él vino y dio de la gracia para que la gracia cambiara todo el artículo de nuestra vida. Hoy alguien puede acercarse a Jesús por otra cosa equivocada. Pero si tú te acercas a Él y lo reconoces como Señor y como Dios, Él va a ser tu Salvador y la vida te cambiará. La vida entonces te va a sonreír. La vida entonces te ayudará. Él es la palabra de vida. Jesús les dijo: ustedes me buscan no porque vieron las señales y en ellas obviamente creyeron quién soy yo. No porque vieron las señales. O sea, para ellos obviamente, y vea que ni aún las señales le fueron suficientes, porque para allá voy en el contexto. Dice el Señor: ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. ¿Sabes tú que el Señor hoy, si tú vienes y lo buscas por sanidad física, te la puede dar? Y te puedes ir sano, si es verdad, pero te puedes ir sin lo mejor, que es salvación.
¿Sabes tú que el Señor hoy te puede dar más trabajo? Y que te hundas tanto en el trabajo que te olvides de Dios. ¿Sabes que el Señor lo puede hacer? Pero lo mejor hoy de estar en este lugar es porque sabes que Él es el único que te puede llevar de esta vida a la vida eterna, para que estés con Él toda la eternidad, para que nada en el lugar donde Él te pone en su mano te pueda arrebatar de sus manos. El Señor les dice: ustedes se saciaron y eso es todo. Quizás hoy tú vengas porque quieres la sanidad de un familiar, y es correcto eso, pero lo mejor y mayor y principal debe de ser que vienes para adorarlo por lo que Él es. Y Él, que sabe tus necesidades, puede obrar en cada una de ellas. El verso 27, trabajar no por la comida, vea bien, la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna, la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora vea el verso 28. Entonces Jesús dice, entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y luego el Señor les responde y les dice claramente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creas, para que tengas todo, para que tu vida prospere. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? Vea bien, acababan de ver la multiplicación de los panes. Luego dicen: ¿qué señal haces tú entonces pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y luego vea la mentalidad de la gente de aquel día. Hoy nosotros no nos podemos equivocar. Digo en sana conciencia y en buena palabra, qué bueno, Señor, que otros se equivocaron para que nosotros no nos equivocáramos. Que quedó ahí el testimonio. O sea, ellos le dicen: ¿qué obra haces? ¿Qué obra muestras? ¿Qué obra tú das para que podamos creer en ti? Y luego dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Dios, obviamente. El verso 32, vea, y voy a llegar hasta donde leí. Dice: Jesús entonces les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquellos que comieron aquel maná lo volvieron a necesitar después de los 40 años, no, pero siguieron teniendo hambre. El sustento era la provisión de una ración al día, pero hoy viene el pan de vida para darse por ustedes, para que ustedes tengan vida absolutamente. Y el Señor nuestro Dios les muestra a ellos: mi Padre os da el verdadero pan, dando a entender el maná, aunque era bueno, y el propósito de Dios para alimentar el cuerpo, no era como el pan de vida ahora para alimentar el alma. ¿Entienden esa palabra? Mi Padre os da el verdadero pan, el pan que da la vida. Dice el verso 33, porque el pan de Dios, escuche bien, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablando de la salvación, de la esperanza. Hoy vamos a creerle a Dios, amados hermanos. Hoy vamos a confiar en Dios. Ellos entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Danos siempre de esta bendición. ¿Y saben cuál es el pan? Este que se predica, este que se enseña, este que está aquí escrito, este que puedes leer en cualquier momento, que hoy lo puedes oír en la radio, hoy lo puedes oír en tu teléfono, hoy lo puedes leer en tu teléfono, hoy lo puedes ver escrito en muchos lugares aquí cuando vas de camino a tu trabajo. Este es el pan de vida. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ellos creyeron que pensaban en buscar otro pan, pero cuando el Señor les dice: el pan verdadero que descendió del cielo está aquí, yo soy ese pan. Ellos entonces lo pidieron. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Escuche bien, el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Uno de los 7 yo sois que el Señor posteriormente iba a decir. ¿Y sabe quién es el único que dijo eso en Génesis capítulo número 3? Dios, yo soy. El mismo yo soy estaba allí para bendecir a la humanidad. Y eso es lo importante de toda esta escritura.
Le voy a pedir a los músicos que vengan y con esto voy a terminar yo lo que el Señor puso en mi corazón para la iglesia y para ustedes los oyentes. Insisto que hoy podemos saciar el hambre física, así como el hambre espiritual. Una comida es para el cuerpo y otra es para el alma, para el espíritu. El Señor es para el alma, para el espíritu, y la comida física para el cuerpo. La comida obviamente para el cuerpo tenemos que ingerirla todos los días, y la comida para el alma debemos de ingerirla todos los días. Y de la misma manera que nos preocupamos por una cosa, debemos de preocuparnos por la otra para seguir adelante, para seguir teniendo vida, fuerza, salud, para poder hacer lo que necesitamos hacer. Debemos de alimentar el cuerpo físico para poder trabajar, para poder tener obviamente facilidad en pensar, en movernos. Necesitamos estar bien alimentados, pero para poder hacer las cosas de Dios necesitamos de la misma manera estar bien alimentados. Debemos invertir, amados hermanos, debemos invertir nuestro tiempo en dedicarnos a buscar las cosas de Dios para que nuestro espíritu sea prosperado. Dios obviamente ha dado el pan verdadero del cielo, su maravillosa y poderosa encarnación, la más grande manifestación de Dios en una teofanía. Cuando Dios nuestro Señor aparece entre los hombres como un hombre o como un ángel, pero hoy Él viene en la humanidad de Jesús, la más grande y mayor manifestación de Dios nuestro Señor, donde se hablaba hace semanas de la más grande dispensación, donde Dios teniendo un representante mandaba para que fuera el alivio, el socorro, el camino, la dirección, la puerta abierta para que el pueblo retornara a Dios. Pero en esta ocasión Dios mismo vino y Dios mismo le dice a la humanidad: yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Él es el que puede ayudarnos, Él es el que nos puede preservar para la vida eterna. Cristo nuestro Señor, Él mismo mostró que Él era el pan verdadero, que Él era. Qué hermosa declaración como a la mujer samaritana. Esperamos en el Mesías y cuando Él venga, Él nos declarará todas estas cosas. Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y hoy vemos en otra porción de la Escritura que Él mismo le dice a la gente: yo soy el pan vivo, el pan que da vida al mundo, el pan que, como leímos, que mis palabras son espíritu y son vida. Yo soy el que puedo darte esa vida. Cristo muestra sinceramente, sin ninguna reserva, la revelación de su poderosa deidad delante de los hombres. Les dice lo que ellos necesitaban creer y entender para poder vivir. Les dice claramente que Él obviamente había venido para salvarlos. Por eso hoy, tú que no tienes al Señor en tu corazón, debes reaccionar como estos y decirle: dame, Señor, dame este pan de vida, dame de ti mismo, dame de tu bendición. Dígale con inteligencia, dígale con sabiduría, dígale con temor, pidiendo el favor de Dios. Danos, Señor, siempre de este pan. Dánoslo. Qué interesante cuando la palabra de Dios nos dice en el verso 37 del mismo capítulo de Juan: y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Quiere decir que Dios te lo está dejando a ti. Dios está esperando por ti. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo aquel que viene, yo no le echo fuera. Quizás hoy quieras llegar con tu hambre espiritual, con la decadencia de tu vida, y que le digas: Señor, dame vida con el pan de vida, con tu palabra. Él era el pan de vida. Este es ahora el pan de vida. Vaya y lea el capítulo número 20 de Apocalipsis. Las palabras de la profecía de este libro dice
Juan el escritor, es la palabra de Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Y luego dice, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. Jesús es la palabra, Dios es la palabra. Esta palabra es Dios que se te predica, es Dios que se te anuncia. Esta es la palabra de vida. Si tú la crees que Él murió hace más de 2000 años por ti y le recibes, vas a tener vida. Si tú crees eso, vas a salir de tu estado de condenación. Si tú lo crees. La semana pasada les dije a algunos de ustedes por nombres. Hoy no se los voy a decir. Hoy lo único que te voy a decir es esto: que el Señor dijo que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. No importa lo que eres ahora, lo que importa es lo que vas a hacer cuando pases por el filtro de su amor, de su poder. Hoy puede ser un vaso de agua sucia, que entrando por el Señor saldrás agua limpia. Hoy puede ser tiniebla y entrando por el Señor vas a ser entonces también luz para el mundo. No importa cómo vengas, no importa lo que eres ahora, lo que importa es lo que Él puede hacer por ti hoy en este día y para siempre. Y lo que importa es lo que Él quiere darte. Y sí va a importar cómo debes de vivir después de que hayas venido a Él. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza. En la iglesia primitiva todos los días gente se arrepentía y se bautizaba, y el Señor, dice la Biblia en Hechos 2:47, añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Todos después del día de Pentecostés. Cuando aquella gran multitud y masa de gente oyó el poderoso mensaje, cuando aquellos hombres dijeron a los apóstoles en el verso 37, varones hermanos, ¿qué debemos de hacer? Según Hechos 2. Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dice en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes, sus hijos y todos los que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare. ¿Llamare a qué? A la salvación, a la esperanza de la vida. A los que el Señor ha llamado el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, y está llamando hoy a la salvación. La Biblia dice entonces en el verso 39 y 40, cuando el apóstol Pedro declara eso, porque esta promesa es para vosotros, sus hijos, y todos aquellos que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el verso 40, con estas y muchas otras palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa y mala generación. Y dice la palabra entonces enseguida, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre glorioso de Jesús. Qué bueno fuera que hoy alguien reciba esta palabra y diga, pan de vida, te quiero en mí, adentro de mí, sustentando mi vida. Alguien póngase de pie y dígale, Señor, gracias. Este es el evangelio, amados hermanos. Ahí comenzó la iglesia. No hay un solo pastor que pueda predicar diferente. Y si predica diferente, va a predicar cosas que no están en la Biblia. Este es el día del nacimiento de la iglesia, el día del Pentecostés, el día de la cosecha, el día donde más o menos de 3,000 personas, porque dice como 3,000 personas fueron añadidas aquel día a la iglesia en el primer mensaje. Y en el segundo mensaje como 5,000 personas fueron añadidas. Pero la Biblia dice y está escrito, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Había 120 y como 3,000, pues ya eran 3,120. Pero esa era la iglesia del Señor. Y en el verso 46 y 47 dice entonces la Biblia esto que es la verdad. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan con alegría. Vea lo que dice. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
en todo tiempo y teniendo, obviamente, como dice el verso 47, un gran favor con el pueblo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy es el día de salvación para alguien. Habrá alguien que no ha sido bautizado que diga, esa salvación es mía. Ahí dijo usted, lo creo yo, que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Pero un día la Biblia dice que todo aquel que no creyó en Él, todo aquel que no recibió la abundancia de la gracia del Señor, Él lo quitará de enfrente, lo echará fuera. Afuera estarán los que no creyeron, afuera estarán los que no le recibieron. Hoy es el día de salvación. Habrá alguien que se quiera entregar al Señor para que su vida sea bendecida, para que su vida sea prosperada, para que su vida sea guardada. Ya viene el día de acción de gracias. Qué hermoso va a ser que ese día alguien diga, pastor, ese día me quiero bautizar, por favor bautíceme. Siento la necesidad en mí de nacer de nuevo como una nueva criatura y agradecerle a Dios, no solamente por el sustento físico a mi cuerpo, no solamente por el trabajo, sino por la bendición de la vida ahora como la vida eterna que Él me da. Alguien quiere venir a orar y decirle a Dios, Dios mi Señor, creo que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Creo que tú eres el pan de vida, Señor. Creo, Dios mío, con todo mi corazón. Lo creo.